Hola, una vez más con tu segmento preguntas y respuestas. Gracias por seguir enviando sus consultas, acá gustosos siempre para responderlas. Y empezamos con la primera pregunta. Bien, esto suele ser una consulta que a veces preocupa mucho a las mamás o a los papás en relación a la secreción que mancha la ropa interior de las niñitas. Lo primero que hay que mencionar es que el pH de la zona genital cambia en relación a, digamos, algunas particularidades. Y generalmente los niños que están en entrenamiento a aprender a orinar, o las niñas que ya controlan el esfínter pero aguantan mucho para orinar, el hecho de aguantar hace que inmediatamente haya de manera subconsciente escape de algunas gotas de orina, y esas gotas de orina que manchan la ropa interior cambian el pH de la zona genital. Al cambiar el pH de esa zona genital hay sobrecrecimiento bacteriano, y generalmente los microbios que más crecen son los honguitos, y este sobrecrecimiento bacteriano va a traducir lo que tú vas a llamarle descensos, te manchan la ropa interior. ¿Qué hacer? Bueno, primero extremar los cuidados de aseo, tratar que apenas se levanten en la mañana le hagas una limpieza solo con agua, no jabón, para que no barras la flora normal de esa zona. Al regresar del colegio también vuelve a lavar y solamente usa un jabón de zona íntima para niñas al momento del baño. Y en cada momento que hagas la limpieza, la sugerencia sería cambiar de ropa interior. Trata de extremar los cuidados de aseo y en base a esto el descenso debe de mejorar. Si no mejora, sí sería prudente que acudas a tu médico pediatra y le tomen un cultivo de secreción vaginal para ver si se beneficia de algún tratamiento antibiótico. Bien, interesante pregunta a raíz de la campaña que ha entablado el Ministerio de Salud para lo que es Luchemos Todos contra la Anemia. Eh, el cerebro es el órgano que más crece y más desarrolla en los primeros 3 años de vida. Triplica su peso de nacimiento en los primeros 3 años de vida, y necesitamos sustrato para que este crecimiento sea un crecimiento de manera saludable. Está ya demostrado que la cantidad de fierro por la leche materna e incluso la cantidad de hierro y micronutrientes que ingresan por la alimentación complementaria después del sexto mes no alcanza para un desarrollo óptimo. Es por eso que todo niño debe de empezar a recibir suplemento de fierro a partir del cuarto mes y los primeros 3 años de vida. Nuestro país tiene un suplemento que a partir del sexto mes, si la hemoglobina tiene un valor normal, considerando valor normal mayor de 11, reemplaza al sexto mes las gotitas de hierro por un preparado de micronutrientes que son importantes para el desarrollo cerebral de manera correcta. Es decir, así tu hijo coma bien, es importante que reciba un suplemento, porque los estudios han demostrado que lo que recibe a través de la lactancia, sea materna más la papilla, no es suficiente para un óptimo desarrollo cerebral. Así coma bien, debe recibir fierro si tiene una hemoglobina menor a 11, y si tiene la hemoglobina mayor a 11, sus micronutrientes. Bien, interesante pregunta. Solamente un par de particularidades. Número uno, si ha nacido prematuro, obviamente los controles oftalmológicos deben ser desde que nació a lo largo de todo el primer año de vida hasta que el oftalmólogo te dé de alta de la retina inmadura propia del prematuro. Después, si todo va bien, el control se recomienda que se haga entre los 4 o 6 años, porque a esa edad se logra lo que es el máximo grado de agudeza visual. Siempre es importante, aprovechando la pregunta, mencionar que antes de que el niño entre en la etapa escolar pase un control oftalmológico para ver que tenga una óptima agudeza visual, y también por un control del otorrino para ver que todos los procesos infecciosos virales que ha tenido respiratorios antes de esa edad no hayan generado ningún inconveniente a nivel de la conducción de la onda auditiva. Acudirás antes de los 4 años si tú notas algo que te llame la atención, debido a que generalmente para la valoración menor a esa edad se va a necesitar el famoso examen de fondo de ojo, para lo cual echan unas gotitas para dilatar la pupila, y esto puede generar un poco de incomodidad en tu bebé. Digamos que entre 4 y 6 años debemos acudir al oftalmólogo y al otorrino para las evaluaciones correspondientes que garanticen un óptimo desarrollo escolar. Bien, es la época del año en donde muchos de los cuadros respiratorios terminan a veces complicándose en algunos niños con broncoespasmo.
Esta pregunta es interesante porque si nos dice que casi todos los meses su hijo usa salbutamol, es porque probablemente el pediatra casi todos los meses haya diagnosticado broncoespasmo. A esta edad, más de que hablar de asma, se habla de lo que se llama broncoespasmo o sibilancia postviral o el síndrome de obstrucción bronquial agudo, que algunas veces habrán escuchado hablar ustedes del famoso SOBA. Entonces, si estos cuadros de SOBA, de broncoespasmo o sibilancias postvirales son frecuentes después de cada resfrío, si existe una manera de empezar un tratamiento preventivo, el tratamiento preventivo de primera línea es el corticoide inhalado, que se usa durante toda la estación fría de 3 a 6 meses. No sirve usar un preventivo como el corticoide inhalado solamente 2 semanas o un mes. Esto sería un mal tratamiento preventivo. Y además de empezar un tratamiento preventivo, el consejo sería que así como vas al pediatra, empieces a acudir al neumólogo pediatra para el seguimiento adecuado y evitar, digamos, que estos episodios se sigan presentando de forma repetida. Bien, la mayor, digamos, causa de fiebre en el niño menor de 5 años sigue siendo la patología viral. Los virus son los principales causantes de fiebre en niños. Esta pregunta la podemos complementar si revisamos en alguno de nuestros videos fiebre en niños. Pero ¿qué pudiéramos decir? La idea es que si tu hijo o hija tiene fiebre, uses algún antipirético para controlar la fiebre. No recomendamos a la edad de 3, 4 o 5 años que ante el primer episodio de fiebre vayas corriendo a la emergencia, porque de repente puede caerse en el exceso del sobreuso de antibióticos. Si tu hijo tiene fiebre, usa algún antipirético y fíjate cómo te va cuando le bajas de la fiebre. Si al bajarle la fiebre tu bebé o tu hijo está en buen estado general, juega, corre, brinca como si nada hubiera pasado, entonces mantén la calma y controla la fiebre con algún antipirético los primeros 2 días. ¿Qué es lo que debería de hacer para tener en cuenta cuándo acudir a la emergencia? Uno, si la fiebre dura más de 3 días, es importante acudir a la emergencia. Y lo otro es que si estando tu hijo sin fiebre, es decir, una vez controlada la fiebre, lo ves muy decaído, muy irritable, también es importante acudir a la emergencia. Pero no sería una buena práctica que ante el primer episodio de fiebre vayamos a la emergencia. La idea es fiebre igual antipirético. Baja la fiebre, tu hijo luce bien, puedes estar en casa unos 2 o 3 días hasta que o la fiebre caiga o persista. Si persiste, recién ahí acude a la emergencia. Fiebre no es igual a usar antibióticos. Es una pregunta muy interesante. Ya tocaremos en un video porque este es un tema muy apasionante y que definitivamente va a despertar mucho interés cuando lo toquemos en las mamás. Sobre la alimentación complementaria. Los conceptos han cambiado y han cambiado drásticamente. Antiguamente ustedes recordarán que se decía recién al año el pescado, recién al año el huevo con clara y yema y recién al año los cítricos. Todos los estudios hoy en día han demostrado con medicina basada en evidencia que mientras más temprano se introduzcan los alimentos que antes eran conocidos como alergénicos, bueno, igual siguen siendo conocidos como alergénicos, es mejor introducirlos a temprana edad porque así se sensibiliza el organismo lo más pronto posible y la respuesta alérgica prácticamente es nula. Por tanto, hoy en día se recomienda antes del año empezar con la introducción de pescado, empezar con la introducción de huevo con clara y yema y empezar la introducción con cítricos. Las edades, la guía de diversos países incluso te hablan que desde el sexto mes puedes empezar a hacerlo. Como acá es un poco complicado romper con la costumbre que se venía realizando, en lo personal yo a partir del octavo o noveno mes empiezo a introducir pescado, huevo e incluso cítricos para tratar de llegar con estos 3 grupos de alimentos ya consumidos al año de edad. Es una pregunta interesante, manejaremos un poquito de porcentajes para tratar de responderla, ¿no? Las guías, los estudios mencionan que, por ejemplo, si uno de los padres es alérgico a lo que sea, llámese medicinas, llámese dermatitis atópica, alergias a medicamentos, el hijo puede tener un rango entre el 25 al 30% a tener en algún momento de su vida el riesgo de desarrollar algún fenómeno alérgico o atópico.
Si ambos padres son alérgicos, no necesariamente a lo mismo, este porcentaje sube entre el 45 al 48%. Pero si ambos padres son alérgicos a lo mismo, es decir, ambos alérgicos a los mariscos, ambos alérgicos al mismo medicamento, ambos riníticos, entonces ese porcentaje sube sobre el 80%. De tal manera que si uno de los padres es asmático, sí existe un porcentaje que no baja del 25% de que uno de los hijos pueda desarrollar en algún momento de su vida no necesariamente asma, sino cualquier fenómeno atópico o alérgico. Para poder responder esta pregunta o antes de responderla, invitamos a que revisen nuestro video sobre gripe y resfrío si es lo mismo. Entonces, acá lo que tenemos que mencionar es lo siguiente. Resfrío no es lo mismo que gripe. Gripe es la enfermedad producida por el virus que se denomina influenza y resfrío son infecciones respiratorias virales producidas por diversa cantidad de virus. Es decir, si te vacunas contra influenza, tienes garantizado que vas a disminuir el riesgo de tener una enfermedad por influenza y vas a prácticamente disminuir a lo mínimo el riesgo de tener una enfermedad severa o seria por influenza. Y esto no tiene nada que ver con los resfríos. Es por eso que a pesar de la vacuna, igual tu hijo se puede resfriar. Solo que entendamos que el resfrío es un proceso viral corto que se autolimita y que generalmente no, digamos, da mayor problema de gravedad a un niño. Bien, esta pregunta la hemos escogido como para cerrar el bloque de esta semana, dado a que muchas de las consultas van en relación a si hay algún jarabe mágico para la tos. Invitamos a revisar nuestro video sobre la tos y recuerden que la tos no es mala, ¿no? La tos viene a ser un mecanismo de defensa de nuestro organismo para permitir que el tubo por donde entra todo el aire hasta la parte más inferior de nuestros pulmones esté libre y obviamente si nuestro organismo detecta alguna secreción en esa vía respiratoria va a tratar de liberarla y la manera de liberarla para permitir que el aire entre libre y despejado y limpio es a través de la tos. Personalmente sugiero usar algún antitusígeno si la tos genera algún problema a tu hijo, entendiendo por problema que sea tan intensa que lo hace vomitar o que sea tan intensa que no lo deja dormir ni lo deja comer. Por lo demás, si hay tos, aumenta la ingesta de líquidos tibios y esto debería ser suficiente y el proceso en un cuadro viral suele ser típico. Los primeros días es una tos irritativa, seca, como que lo ahoga. Luego la tos va generando movilización de secreciones hasta que finalmente después de 7 a 10 días la tos debería desaparecer. Pero tú preocúpate si la tos dura más de 10 días y en ese caso busquemos la opinión de tu pediatra para ver si el resfrío se pudo haber complicado. Muy bien, espero les haya gustado este segmento. Nos vemos la próxima semana.